Que Dios te bendiga y bienvenidos a la Iglesia de Dios Mission Board Yahweh Jireh de Carolina. Celebramos con mucha alegría que podamos adorar juntos y recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nuestro culto está por comenzar, así que prepara tu corazón y dale a Dios tu mejor adoración. Él marcará tu vida, trayendo para ti esperanza y salud. Que disfrute nuestro servicio. Hermano, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Amén. Qué bueno llegar a la casa del Señor. Amén. ¿Verdad? Una noche para continuar adorando al Señor. Amén. Esta noche de estudio bíblico, ¿verdad? En nuestro calendario está estipulado el todo a estudiar la Biblia. El tema de la noche de hoy es el siguiente: la voz de Dios en el corazón de su pueblo. Amén. Así que creemos que Dios tiene una palabra hermosa para nosotros en la noche de hoy. Amén. Una palabra sanadora, restauradora, como siempre, ¿verdad? Él sabe hacer. Así que yo le voy a pedir a usted que se ponga en pie. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a esta casa, amén, la Iglesia de Dios Mission Board Yahweh Jireh. Escríbanos su petición, amén, para así poder contestarle durante el culto, ¿verdad? Y orar por las mismas, amén. Yo le voy a pedir a la iglesia, amén, que me acompañe a darle lectura a algunos versículos del Salmo 46, amén. Específicamente quiero darle lectura al Salmo 46 del versículo 7 al 11, amén. Y hacemos esta lectura a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que va al cielo dice: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecerme en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Primeramente, Señor, por ese sacrificio de gran valor que hiciste en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que tú en nuestras vidas continúas haciendo grandes cosas, Padre. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que tus ángeles, Señor, cuiden a los que vienen de camino, Señor. Y a los que no puedan llegar al templo por cualquier circunstancia, tú seas extendiendo tu mano de misericordia y alcanzándolos, Señor. Te oro, Señor, en esta hora también te presento a las vidas y a todos aquellos que se conecten, Padre, a través de las redes sociales. Que seas tú, Señor, alcanzándolos a cada uno de ellos también, Señor. Todo aquel que esté pasando por cualquier tipo de enfermedad, vicisitud, Señor, sé tú interviniendo en cada uno de ellos, Señor, también en sus vidas y en las de sus familias, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que tu voz, que tu palabra sea, Señor, llegando y adentrando a nuestros corazones, porque tu palabra sabemos que no retorna atrás vacía, Señor. Y esta noche hemos llegado a tu casa para escuchar de esa palabra tan maravillosa y hermosa como tú solamente sabes dar, Señor. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Cantamos, aleluya. Oramos al Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Adoramos el dulce nombre del Señor Jesús, aleluya. ¿Por qué no le da su mejor adoración en esta noche? Dile gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias, Dios, por las cosas que nos has dado, por el día que hemos tenido hoy, Señor Jesús. Día ajetreado, día lleno de trabajo, lleno de descanso, Señor, pero te lo entregamos a ti. Te entregamos, Señor, nuestro corazón. Estamos aquí ahora dándote la gloria y la honra, Espíritu Santo. Renueva nuestras fuerzas, Señor Jesús. Te damos gloria y vamos a cantar que yo sé que estás aquí. Yo sé que el Señor, el Espíritu Santo está con nosotros siempre, ahora y siempre, pero ahora le damos en cuenta, lo tomamos en cuenta. Así que cantamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo
que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Cantemos todos de nuevo. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Oh, mi fe te alcanzaré. Oh, mi fe te tocaré. Y mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Aleluya, gloria a Dios, decláralo. Yo sé que estás aquí. Sentimos, Señor, tu caminar. Oh, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé, Señor, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Oh, Señor, oh, mi fe, yo te alcanzaré. Oh, mi fe te tocaré. Y milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Levanta tu mano y dile: con mi fe, cántaselo al Señor, te alabaré. Con mi fe, tocaremos al Señor, aleluya. Dile al Señor: mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Oh, mi fe te alcanzaré. Y con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. ¿Cuántos saben que van a ser transformados? Y sé que transformado yo seré. Aleluya, seremos transformados por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, cantamos tu fidelidad.
Tu fidelidad, solamente tu fidelidad es suficiente para adorarte, para rendir nuestra vida a ti, Cristo. Tu fidelidad es suficiente para nosotros dejarlo todo, morir cada día para seguirte a ti, Señor Jesús. Tomar nuestra cruz y seguirte, porque tú siempre eres fiel. Tú siempre eres fiel, Señor Jesús. Aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, nadie, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos nuestra confianza puesta en el Señor? Amén, aleluya. El Señor es fiel y para siempre es su misericordia. Amén. Qué bueno es el Señor. En esta hora, antes de pasar la siguiente parte de la noche de hoy, yo quiero invitarlos a que nos pongamos de pie, iglesia. Vamos a hacer una oración especial por una familia, ¿verdad?, de líderes de esta casa. Amén. Nuestro hermano Luis Salavarría, por sus hijas, ¿verdad?, por los nietos, hijos también. Amén, que están atravesando por un momento, ¿verdad?, de difícil. Nosotros también estamos pasando un momento difícil como iglesia. Amén, pero nuestra esperanza está puesta en el Señor. Amén. Y vamos a orar, amén, por esta familia. Y le voy a pedir, amén, a nuestro hermano Efraín que nos lleve en esta oración. Dios le bendiga, damos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, en esta noche estamos a tu presencia en una acción de gratitud por esta experiencia que nos das de reunirnos en tu nombre. Damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que se hacen nuevas cada mañana. En este momento, como comunidad de fe nos unimos a orar por la familia de Jovita, oh Señor. Te damos gracias por sus familiares. Te damos gracias, Padre, porque en medio del proceso que han tenido que vivir por los últimos meses, tu presencia, tu Espíritu Santo ha estado con ellos, cubriéndoles y fortaleciéndoles. Tú conoces, Señor, los momentos que quedan por vivir en el día de mañana y en el día del viernes. Momentos quizás un poco duros por nuestra condición de humanidad. Nos duele la separación, aunque nos sentimos emocionados y contentos,
de que hemos colocado un hermano más a tu presencia en el cielo. La iglesia ha ganado una victoria, ha llevado a un individuo más a tu presencia, pero nos queda, Señor, el dolor de la separación. Y te pedimos, Padre, que como tú has abrazado esta familia durante todo este proceso, tu Espíritu Santo de forma especial esté con ellos. Sé con ellos, Padre, que puedan experimentar el abrazo tuyo en medio de estos momentos de dolor, de separación momentánea. Te damos gracias porque tú les has acompañado y afirmamos que tu presencia seguirá con ellos. Y pedimos, Padre, que ese abrazo tuyo se haga palpable, vigente en el día de mañana cuando tengan que enfrentarse al momento de encontrarse con nuestra hermana ya separada de su cuerpo físico. Te pedimos que tú sigas con ellos. De igual forma, Padre, en el momento difícil y duro que se da, el del viernes, en el momento en que se despedirán finalmente de ella, nosotros, sus hermanos, estamos unidos a ti en esta oración, pidiendo tu cuidado, tu protección y tu bendición. Estamos confiados, Señor, y oramos a ti en nombre de nuestro común Salvador, Jesucristo. Amén. Amén, aleluya. Gracias, Efraín. Seguimos orando por esta familia. Amén. Hoy tenemos con nosotros, ¿verdad?, en la palabra del Señor hoy en el estudio, al profesor José Hernández, amén, que nos viene a traer una palabra bajo el tema La voz de Dios en el corazón de su pueblo. Quiero excusar a nuestro pastor Otilio Román, quien está cumpliendo, ¿verdad?, algunas responsabilidades ministeriales fuera de Puerto Rico. Amén. José, adelante. Muchas gracias, mi querido hermano. Señor les bendiga en esta noche. Una bendición, honor y un privilegio estar en esta noche en medio vuestro. Ya quisiera estar todos los miércoles, pasa que a mí me pasa como el doctor Toledo. Se supone que esta noche estuviera yo en el programa de instituto en Cocoa Beach, pero hicimos arreglo y estamos aquí en la casa del Señor compartiendo con ustedes lo que el Señor nos ha dado. Y el tema que se me ha asignado es el de la voz de Dios en el corazón del pueblo. La voz de Dios en el corazón de su pueblo. Y esto es un tema muy bueno, esto es un tema, a mí me gusta hablar de estos temas. Y les voy a explicar por qué. Como ustedes saben, yo soy nacido y criado en la iglesia. He estado toda la vida en la iglesia. Y yo, pues, como, bueno, los estudiantes que están aquí de paramedicina saben que ya yo he hecho esta historia unas cuantas veces, ¿verdad? De que yo me crié en un ambiente donde habían gente que estaban constantemente diciendo: el Señor me dijo. Y el Señor me dijo esto, y el Señor me dijo aquello. Y todos los días el Señor le decía algo. Y esa gente tiene un walkie-talkie con el Señor. Están ahí con el Señor todo el tiempo, ¿no? Pero en realidad, el hablar y el escuchar la voz del Señor es algo muy importante, algo que debemos de buscar, algo que debemos de cada día tratar de perfeccionar. Quizás no vamos a tener la habilidad que tienen esas personas, que yo no lo pongo en duda, ¿no?, de que tienen ese teléfono celular con el Señor 24/7 y que constantemente el Señor les dice cosas. Quizás no estemos a ese nivel, pero lo importante es que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Y déjenme decirles que hay un hambre tremenda de escuchar la voz de Dios. Lo veo todos los días en donde trabajo. Lo veo todos los días en las iglesias que voy a predicar. Lo he visto a lo largo de todos estos años. Gente que genuinamente quisieran poder escuchar la voz de Dios. Y siempre nos hemos enfocado en esas historias no místicas, en esas experiencias místicas. Yo me acuerdo en una ocasión que
había un hermano que tenía esa obsesión de que quería escuchar la voz de Dios, y el yerno de él ya estaba harto de escucharlo. Decir, Señor, háblame. Sé que un día él se fue por la ventana de atrás. Y cuando lo llamó, le dijo, Pablito. Aquel hombre un poco le da un infarto allí, se creía que era el Señor de verdad. Porque tenemos en nuestra mente que vamos a escuchar una voz de esa, de mucho eco, o una voz tipo Darth Vader, que nos va a hablar. Pero miren, mis amados hermanos, el Señor tiene diversas maneras de poder hablarnos a cada uno de nosotros. Así que yo creo que es bien importante el que, sí, es cierto, hay una hambre gigantesca de escuchar la voz de Dios. Y dentro del pentecostalismo, ustedes saben que yo soy bien pentecostal, yo soy pentecostal de maracas y pandereta, así que eso es así, pero si algo nosotros tenemos dentro del pentecostalismo es esa obsesión constante de querer escuchar la voz de Dios. Y en ese deseo de querer escuchar la voz de Dios, pues miren, han ocurrido muchas cosas. Que se levantó un profeta, yo me acuerdo en hubo una época que había muchos profetas, ahora se ven pocos, pero cuando yo crecí, eran profetas por todos lados. Y entonces me acuerdo yo que, mira, el jueves va a estar el profeta en la iglesia tal, y allá aparecía un grupo de gente de todos lados, se conectaban y llegaban allí porque ellos querían que el profeta les hablara. Habían otros que, claro, cuando llegaba el profeta se escondían detrás de la columna para que no los viera y no les sacara los trapitos al sol, ¿verdad? Pero me acuerdo que eso era parte de ese proceso del deseo de poder escuchar la voz de Dios. Gente que han orado al Señor, que el Señor les hable en sueños, que les hable en visiones, que les hable en voz audible, que les hable en forma interna, que les hable de cualquier forma, pero que les hable. Se nos ha olvidado de que el Señor también nos habla a través de su palabra. Yo creo que la profecía más importante que tenemos nosotros y la voz más potente que tenemos, la tenemos frente a nosotros a través de las Escrituras. Así que yo creo que a veces en nuestro deseo de escuchar la voz de Dios caemos en la trampa de escuchar voces o sentimientos engañosos que pensamos que es la voz de Dios. ¿Quién me pudiera leer? ¿Quién puede buscar en su Biblia Juan capítulo 10, versos 27 y 28? Búsquelo en su Biblia, en su móvil, en su tableta, en lo que tenga en mano. Primero que lo consiga, de lectura a Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En primer lugar, cuando nosotros hablamos acerca de escuchar la voz de Dios, es que los que hemos experimentado eso, déjenme decirles que yo he experimentado escuchar la voz de Dios. Lo que pasa es que no tengo el walkie-talkie, pero créanme que lo he experimentado en unas formas especiales unas cuantas veces a lo largo de mi vida. A mí nunca se me va a olvidar cuando mi esposa y yo estábamos en el aeropuerto de Atlanta y yo puse mis pies dentro de aquel avión que iba a salir de Atlanta para Madrid. Era la primera vez en nuestra vida que íbamos a España. Nosotros estábamos de luto y lo que queríamos era un mes de vacaciones para desconectarnos de aquello un poco, ¿no? Mi esposa había estado 7 años en cuerpo y alma dedicada a nuestra hija y yo creí que era prudente el que pudiéramos salir y pudiéramos desconectarnos. Pero Dios tiene a veces situaciones con nosotros que no las esperamos. Y me acuerdo de que cuando yo puse los pies en el avión, inmediatamente yo sabía que Dios me quería decir algo. Y no sabía qué era. Yo sí sabía que el Señor me quería decir algo. En mi espíritu yo sentía eso. Un viaje de 8 horas,
sintiendo eso, llegar a Madrid y continuar sintiéndolo, y pasa el primer día, y pasa el segundo día, y pasa el día número 15, y pasa el día 22. Y ese día 22 me acuerdo que estaba yo en Córdoba, y me acordé de que yo tengo un amigo misionero, un venezolano de Barquisimeto, loco, pero loco. Bueno, menos mal que Dios utiliza a los locos para abrir camino y los cuerdos los van interesando. Pero ese es uno de esos locos que lleva en el norte de África sirviendo como misionero por 33 años. Los cuerdos no aguantan ese tipo de ministerio en un país cerrado, un país musulmán. En estos momentos Dios le ha permitido, dentro de su locura, ser el coach del equipo de baloncesto de silla sobre ruedas en ese país. El rey de ese país ha dicho: puedes expulsar del país a cualquiera menos a este no me lo toca, este es de los míos. Ha podido establecer 19 centros de rehabilitación para niños discapacitados. Así que yo me acordé de mi amigo el misionero loco, porque él, un fin de semana de cada mes, él lo que hace es que sale de ese lugar y cruza y llega hasta Granada. Y yo iba de camino a Granada, así que yo lo llamo y le pregunto: mira, ¿estás aquí en España? Sí, estoy en Granada. Y pues yo voy para Granada dentro de 2 días, nos podemos ver en 2 días, sí, nos vemos. Y llegué al café, y claro, él me pregunta, y bueno, ¿y qué tú haces aquí? Y yo digo: ¿cómo que yo estoy aquí? Estoy de vacaciones. Estoy disfrutando de este país, estoy disfrutando de la historia de este país. Ya mismo voy a ir a ver la tumba de Fernando Isabel. Y me dijo: bueno, eso es lo que tú crees, que Dios te permitió venir aquí de vacaciones. Pues si tú quieres seguir soñando eso, sueña. Y para mí empezó a predicar. Yo lo dejé que hablara, todo lo que quisiera hablar, pero este tipo está loco. Así que yo dije, después que le escuché 40 minutos que me predicó, lo único que faltaba era que recogiera la ofrenda. Yo dije, bueno, yo tengo mucho respeto por él, así que yo dije, bueno, yo esto lo voy a poner en la gaveta de mis pensamientos. Y algún día pues lo analizaremos. Pero no pasaron 2 horas cuando Dios nuevamente utiliza a un gringo y me dice palabra por palabra lo mismo. Y mi esposa y yo, pues claro, empezamos a llorar como 2 nenes chiquitos porque sabíamos que Dios estaba directamente hablándonos a nosotros. Y así fue como nosotros comenzó el Señor a trabajar ese proceso de servir como misioneros en España. Así que tenemos que saber cómo distinguir esa voz del Señor de la misma forma que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y en ese sentido, mis amados, el hermano José tiene muchas faltas. El hermano José no es una persona súper espiritual, pero el hermano José sabe cuándo el Señor habla. Dios me ha permitido el poder saber, y usted, de verdad, que si usted presta atención a lo que Dios quiere hablar a su vida, usted va a poder reconocer la voz de Dios. Uno de los problemas que ocurre en medio nuestro es el hecho de que vivimos en un mundo de mucho ruido. Hay mucho ruido a nuestro alrededor, muchas voces hablando a la misma vez. Y usted prende la televisión y hay voces, y usted prende la radio y hay voces, y usted va a las redes sociales, ya sea el YouTube o el Instagram o el Facebook, a donde quiera que usted quiera ir, y hay voces. Y hay tantas voces que usted no sabe cuál es la voz del Señor, de la que no es del Señor. Hay veces que nosotros nos quejamos con Dios y le decimos: Señor, ¿por qué tú no me hablas? Y el Señor lleva tiempo hablándonos. Lo que pasa es que esa voz del Señor no sobresale porque nosotros mismos, con todo lo que estamos escuchando, estamos ahogando esa voz. Es que es bien importante el que nosotros, de la misma forma que las ovejas saben distinguir la voz de su pastor, podamos también nosotros
tener esa bendición de poder saber escuchar, de dedicar tiempo a escuchar la voz de Dios. Yo sé que es bien fácil para nosotros en el tiempo de oración hablar y pensamos que estamos haciendo bien en sacar nuestra frustración, nuestras preocupaciones, nuestra lista de supermercado de peticiones para que el Señor traiga respuesta a cada una de ellas. Todo el mundo hace eso, yo soy el primero que lo hago. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hacemos pausa en ese tiempo para simplemente escuchar la voz de Dios? Ese momento de silencio, ese momento de solitud. Si algo yo practico mucho es eso, la solitud. Cuando vivíamos nosotros en Florida, vivimos en el área de Cabo Cañaveral, área muy bonita, con muchos parques y ríos y todas esas cosas. Hay que tener cuidado allí con los ríos porque está forrada de cocodrilos, pero esa es otra historia. Pero yo buscaba una sillita y me sentaba a una distancia considerable, y cuando oraba con los ojos abiertos, por supuesto. Pero tenía un tiempo considerable en el cual yo no hablaba nada, no pedía nada, sencillamente estaba yo a la expectativa, en silencio total, en espera de escuchar la voz de Dios. Y créanme que cuando nosotros podemos hacer algo así, el Espíritu Santo va a comenzar a ministrar a nuestras vidas, van a fluir ideas, van a comenzar a fluir soluciones a problemas, va el Señor a traer paz. ¿Cuántos días mi esposa y yo un miércoles poníamos la sillita allí en el río y estábamos nosotros devastados por nuestra crisis y orábamos, y después pasaban 20, 30 minutos donde no había palabra alguna, era un silencio total, y en ese proceso el Espíritu de Dios venía sobre nosotros y traía consuelo, y traía restauración, y traía paz. Y cuando salíamos de allí, salíamos renovados, salíamos listos para continuar hacia adelante con nuestra lucha, con nuestra batalla. Así que creo que es muy importante el que nosotros podamos tomar ese tiempo para poder escuchar esa voz de Dios. ¿Quién me busca Apocalipsis 3:20, que es algo similar a lo que acabamos de leer en Juan? Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay veces que nosotros este texto bíblico se lo aplicamos a los inconversos. Y yo crecí en una iglesia y en un ambiente donde ese texto bíblico se lo aplicaban a los inconversos. Yo estoy a la puerta y llamo, así que Dios te está llamando para que tú te conviertas. Pero en realidad este texto bíblico lo que nos está hablando es que nos está llamando a nosotros, la iglesia, a nosotros los creyentes, para que prestemos atención. Él está tocando la puerta, pero como dentro de nuestra casa, dentro de esa morada espiritual, hay tanto ruido, hay tantas cosas, porque también se nos ha enseñado erróneamente que mientras más cosas hacemos, supuestamente el Señor se va a glorificar. Yo no sé si usted ha escuchado gente que dicen que se queman como la vela para el Señor, y eso es lo que termina ocurriendo, se queman. Muy importante el que entonces, primeramente, sirvamos en las áreas en las cuales hemos sido llamados, en las áreas en las cuales tenemos los talentos que Dios ha puesto en nosotros. Miren, esta noche yo hubiera preferido que el worship team hubiera seguido cantando esta noche. Un don poderosísimo, especial que tiene el worship team de esta iglesia. El hermano José, ahí pobre doctor Toledo sufrió escuchándome gritar ahí atrás. Porque el hermano José pues no sabe cantar. Pero eso es lo que pasa, que Dios cuando da un talento, escuchar a Johnny tocar la guitarra, eso es una cosa especial. El hermano José no sabe tocar ni la pandereta.
Así que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros unos talentos y unas áreas en las cuales fluimos a perfección. Y yo creo que yo creo que ese es el primer paso para comenzar a escuchar la voz de Dios. El comenzar a remover de nuestras vidas todo ese ruido que está dentro de nosotros. Todas esas 30, 40 cosas que queremos hacer, porque supuestamente las queremos hacer para el Señor. Pero el Señor realmente nunca nos ha dicho que las hagamos. Y que podamos entonces, luego que separemos todas las cosas y ordenemos nuestra casa, que podamos nosotros escuchar esa voz potente del Señor en nuestra vida. Así que es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de los líderes de la iglesia, no es responsabilidad del equipo pastoral de esta iglesia, es responsabilidad suya y mía como personas, como individuos, de estar en posición para escuchar la voz de Dios. Aquí podremos nosotros, yo pudiera hacer un llamado, hermano, si usted no escucha la voz de Dios, pase aquí al frente que vamos a orar por usted, y podemos orar por usted, pero usted se puede ir a la casa y si las actitudes siguen siendo las mismas, pues no va a escuchar la voz de Dios. Es que tienen que haber cambios en nosotros, en la dirección de poder nosotros aprender a percibir esa voz de Dios, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones. Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8. ¿Quién me lo puede leer? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Así que no endurezcamos nuestros corazones a la hora de escuchar la voz de Dios. Es que hay veces que el Señor nos dice cosas. Y cuando el Señor nos dice esas cosas, nosotros pensamos que es el diablo que nos las está diciendo. Y reprendemos al diablo. Pero es el Señor que nos está diciendo cosas. Hay veces que el Señor quiere que pidamos perdón. Y no estamos dispuestos a pedir perdón. O quizás el Señor quiere que tú perdones, pero no estás dispuesto a perdonar. ¿Cuánta gente hay en nuestras iglesias que tienen chismes de herencia? Y llevan 3, 4, 5, 10 años que no le hablan a un hermano o una hermana por una herencia. Hermano, yo lo estoy diciendo porque mire, mire, eso pasó en mi casa. Mi mamá tuvo 2 hermanas que no se hablaban casi 10 años. ¿Qué pasa en las iglesias? A veces usted se cree que eso pasa en los inconversos. No, pasa aquí en las filas nuestras también. Y cuando llega el momento en que el Espíritu Santo nos comienza a redarguir, nosotros reprendemos porque creemos que estamos correctos nosotros y que ellos son los que están mal. Y al final del día lo que el Señor nos quiere decir es que mira, estás mal ellos y también estás mal tú. Así que pide perdón, ve, endereza las cosas. Tú eres llamado a enderezar las cosas. Así que creo que es bien importante que nosotros, si queremos estar en posición de escuchar la voz de Dios, tenemos que tener en primer lugar, ese sentido de sumisión a la voz de Dios. Que a veces el Espíritu de Dios nos va a decir cosas que van a ser fuertes. El Espíritu Santo nos va a redarguir de cosas que pensamos que las estamos haciendo bien, pero no necesariamente las estamos haciendo bien. Y creo que hemos sido llamados a que cuando el Señor nos presente este tipo de cosas, tenemos que responder en sumisión al Señor. O sea, al final del día no es quien tenga la razón, sino que lo que tenemos que hacer es obedecer la voz de Dios. Y de la misma manera que yo lo pongo de esta forma, ¿no? Yo cuando crecí, pues yo crecí en una iglesia pentecostal que el televisor era el cajón del diablo. Entonces, pues, yo lo que hacía era que brincaba la verja. Pero a casa de mi abuela a ver la televisión, porque en casa no se podía ver televisión porque el televisor era el cajón del diablo. Entonces yo me acuerdo que cuando llegué a casa de mi abuela, queríamos ver el Chavo del 8, pero entonces en aquellos tiempos pues la señal en el pueblo de Camuy era un poco complicada. Así que entonces yo me tenía que trepar en el techo
Entonces, mi abuelo me gritaba, dale para la izquierda, y yo, ahí, te pasaste, dale para atrás un poquito. Hasta que la señal llegaba. Hoy día ocurre con los radios también. Usted quiere escuchar una emisora de radio, digamos un radio de estos transitores, ¿no? Y le levanta la antena y es dependiendo del lugar en el que esté. Puede estar en el área metro, quiere escuchar WKQ Noti1 y lo va a escuchar perfectamente bien. Pero está usted por allá metido en el pueblo de Florida o de Ciales. Pues créame que usted va a tener que estar moviendo la antena para adelante y para atrás y escuchar un montón de ruido y lo que yo ya llamo lluvia, ¿no? Hasta que finalmente se ajuste esa señal. Y yo creo que eso es muy importante, que nosotros tengamos esa capacidad de poder nosotros buscar esa señal del Espíritu de Dios. Porque déjenme decirle que el canal de televisión no mueve la antena de ellos. Las torres de ellos están firmes, están derechas. Es una señal que va de una dirección a otra y siempre está constante esa señal. Una emisora de radio, de la misma forma, tiene una señal desde una torre y esa señal direccional es constante. Así que quienes tenemos que hacer los ajustes somos nosotros. Así que yo creo que es bien importante que podamos nosotros entender ese concepto de que la voz de Dios es una voz constante. Es una voz que está ahí presente y que somos nosotros los que tenemos que buscar el hacer esos ajustes pertinentes para poder escuchar la voz de Dios. Y miren, y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios le puede economizar a usted cientos o miles de dólares. La voz de Dios te puede salvar a ti de un accidente. La voz de Dios te puede indicar la mejor ruta para llegar al trabajo. Yo he escuchado testimonios de eso. Yo he escuchado testimonios de un pastor de Bayamón que trabaja en nuestra institución, el pastor Ramón Meléndez, y él se levanta por la mañana y cuando va a salir de allí de San Sussex, él ora, Señor, ¿qué juta cojo? Hay veces que el Señor lo pone por una juta, hay veces que lo cambia por otra, y llega siempre temprano, ya a las 7:30 de la mañana está allí en la oficina. Sí que el Señor puede hacer eso, sí, claro que sí, que nos puede indicar la mejor ruta para llegar al trabajo. Te puede indicar con quién te debes asociar. Te puede indicar quién es peligroso. Te puede indicar un montón de cosas, porque nuestro Dios habla directo. Y nuestro Dios habla cosas de importancia. Yo sé que a veces nosotros perdemos el tiempo pidiéndole al Señor cosas tontas. Queremos que el Señor nos dé la lotería, queremos que el Señor nos dé una casa de 10 cuartos y 15 baños. Queremos a veces que el Señor nos permita ir hasta Disney World de vacaciones. Dios no está en esas tonterías, déjenme decírselo. Dios está en el negocio de hablar directo cosas que realmente impactan nuestras vidas. Así que eso es bien importante. Y escuchar la voz de Dios es una delicia para el creyente. Cuando usted, de hecho es algo como adictivo. Una vez usted comienza a escuchar la voz de Dios, usted busca el poder escuchar esa voz de Dios. Y quizás usted no va todos los días a escuchar en su corazón algún mensaje del Señor. Puede ser que sí, puede ser que no. Hay gente que lo hacen de madrugada. Hay gente que se levantan a las 3 de la mañana y el hermano José se levanta a las 3, pero es porque no le queda más remedio, tiene que ir a trabajar a esa hora para poder entrar a las 5 a la oficina. Pues se tiene que levantar a las 3, pero el hermano José no es de levantarse a las 3, así que yo cuando me levanto a las 3 no me queda otra, pero hay gente que literalmente se despiertan a las 3 de la mañana porque es el tiempo durante la noche, donde hay un silencio total en su casa, los muchachos están durmiendo, el marido está durmiendo, está todo el mundo tranquilo, hay quietud. Y es el momento en el que esas personas pueden escuchar la voz de Dios y el Señor le muestra muchas cosas a estas personas. Pero, nuevamente, hay veces que escuchamos el asunto de las madrugadas y queremos obligar a todo el mundo a levantarse a las 3 de la mañana a orar. Pero miren, hay gente que el Señor no les habla a las 3 de la mañana porque se han quedado dormidos. Entonces, pues, seamos sinceros, seamos honestos, que hay Señor que le habla a algunos a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde.
A mí me gustaba que me hablara de la hora de la siesta, ¿no? Cuando yo estaba en España, yo me cogía una siesta de 40 minutos, donde cuando yo despertaba era porque me estaba escuchando el ronquido. Era espectacular. Y déjame decirle que cuando yo me levantaba de esa siesta, tenía como todos los sentidos renovados. Era el mejor momento para yo leer la Biblia. Era el momento para ponerme a preparar sermones después de esa siesta. Así que en gran medida el Señor hablaba a mi vida a través de las Escrituras justamente después de las 7 de las 2 de la tarde. Así que yo creo que eso es bien importante, el que sepa usted cuándo y en qué momento usted va a escuchar esa voz de Dios. Y nuevamente, Dios habla en una forma bien particular a cada uno de nosotros. O sea, que no hay una forma, de la misma forma que el Señor le habla a Luz de Mar, pues no le habla al hermano José. Es lo que hay. Dios, en una forma específica y particular, lo hace con cada uno de nosotros. Y déjenme decirle, casi siempre, porque es que tenemos esa idea, ¿no? No sé de dónde la hemos sacado, pero pensamos que Dios habla siempre en forma ruidosa, que Dios habla en medio de estruendo, ¿no? Yo no sé si es por las películas que hemos visto, las imágenes que se nos han creado en nuestras mentes por las predicaciones, la razón que sea, pero tenemos esas imágenes de que Dios siempre habla en forma ruidosa, pero Dios no siempre se manifiesta en forma ruidosa. De hecho, la mayoría de las veces que Dios habla, lo hace en el sonido apacible. Es difícil o casi imposible escuchar la voz de Dios cuando no dedicamos ese tiempo a escuchar su voz en ese sonido apacible. ¿Acuerdan del profeta Elías, no? Y Elías era uno de esos también que pensaba que Dios le iba a hablar en una forma ruidosa. Así que él fue emocionalmente preparado para escuchar esa voz estruendosa de Dios. ¿Y qué ocurre? Que bueno, pues que hubo una tormenta, pero no escuchó la voz de Dios. Hubo granizo, no escuchó la voz de Dios. Pero de pronto hubo silencio. Y en ese silbido apacible, Elías pudo escuchar la voz de Dios. Así que yo creo que es muy importante el que nosotros podamos comprender que Dios en la mayoría de las veces nos habla a nosotros en esos tiempos de quietud. Dios desea hablarnos calmadamente. Lo que pasa es que nuestra mente va a la velocidad de la luz. Nosotros caminamos de desesperación en desesperación. Nosotros tenemos una lista interminable de deseos, de metas, de conflictos. Y créanme que si resolvemos todos ellos, dentro de 24 horas llenaremos nuestra mente de nuevos problemas que nos los inventaremos en el camino. Nos inventaremos otras cosas que van a traer conflicto a nuestro corazón. Así que yo creo que nosotros tenemos que comenzar ese proceso para poder nosotros escuchar la voz de Dios, de modular la velocidad de nuestra mente, ajustarla en el momento de estar delante de la presencia del Señor para poder estar prestos a escuchar su voz. Así que habiendo dicho esto, tengo que decirles que Dios no es esquizofrénico. Dios no dice una cosa ahora y luego cambia de opinión. Y yo digo esto porque es que a veces nosotros escuchamos cosas para allá afuera. Yo me acuerdo cuando muchacho que hubo en una iglesia esa situación, ¿no? De que había una parejita allí y llegó una de estas profetas de Agua Dulce, ¿no? Y se paró y le dijo, tú y tú se van a casar, y ya se formó un lloriqueo y los terminaron casando. 4 meses después, ella tuvo que llamar a la policía porque él le daba unas pelas a ella brutales. Entonces, ahí Dios no habló. Hablamos de que Dios une y que lo que Dios une no lo separa el hombre, pero hay un montón de uniones por ahí que Dios nunca las unió.
Y la razón de eso es justamente porque pensamos que escuchamos la voz de Dios, pero no la hemos escuchado. Cuando Dios nos dice algo, mire, mis amados, usted lo puede llevar al banco. Lo que Dios hable, eso va a ocurrir. Lo que Dios ha dicho, pueden pasar 10 años, 20 años, 50 años. Mire, lo que Dios ha dicho que va a hacer, usted se puede morir. Parte de lo que leemos nosotros en el libro de Hebreos, ¿no? Aquellos grandes héroes de la fe, el Salón de la Fama de la Fe. Y a mí me impacta mucho parte de esa lectura, porque dice que estas personas, algunos de ellos murieron sin ver, pero Dios cumplió su palabra en ellos. Después de muertos, cumplió su palabra en ellos. Así que cuando Dios nos habla a nosotros y nos hace una promesa, créame que Dios va a cumplir esa promesa. Hay veces que el Señor le prometió a una hermana que el hijo inconverso se iba a convertir. Y la hermana pasó 30, 50 años y se murió y no vio a su hijo convertir. Y de pronto, pángana. Después de muerta la señora, el hijo se convirtió. Dios cumplió su promesa. Di que Dios no es uno de esos que dice una cosa ahora y luego cambia de opinión. Y como dije hace un momento atrás, Dios tampoco pierde el tiempo hablando generalidades. Una ocasión me encontraba yo en un ayuno, allá en Camuy, había una casita que usaba Gigi Ávila para ayunar. Le decían la casita de Gigi, pero la casita no era de Gigi, la casita era de Gloria Velázquez, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque es una historia bien larga. La Gigi la usaba, la cogía prestada para ayunar. Allí ayunó los famosos 40 días de ayuno. Y allí había muchas experiencias. Me acuerdo yo que había un grupo de muchachos, yo tenía como 12 años, y a los 12 años nos metimos en un ayuno de 3 días. Maravilloso, porque después de eso le entregamos en Burger King y no nos pasó nada, no nos morimos después de 3 días sin comer. Pero lo interesante de esto es que, créanme, que nosotros, estando allí, llega una señora y ella empieza a orar por nosotros y empieza a profetizar, pero cuando me pone la mano sobre mí y me dice, vaso, varón, avanza y espera. Entonces a todo esto pues yo creí confusión, porque la señora se fue y yo vengo y le pregunto a los demás, pero ven acá, ¿por qué me dice vaso, varón, avanza y espera? Si avanzar es moverme, hacer algo rápido, y esperar es quedarme quieto y no hacer nada. Me acuerdo que mi tío me dijo, pues el Señor quiere que tú avances en el Señor. Y lo de espera, pues que esperen, tú estás igual que la señora esa. Y es que a veces nosotros, escuchamos esas tonterías. Dios no está para hablar tonterías con nosotros. Dios cuando nos va a hablar directo. Cuando Dios va a hablar, nosotros nos va a hablar acerca de una situación en particular. Nos va a dar quizás la solución para algún problema o algún desafío. O quizás nos va a dar un llamado para hacer algo, para una tarea que Él tiene para nosotros. Dios habla en forma específica. Dios no habla generalidades. Así que eso es bien importante. Cuando usted escucha de los púlpitos esas profecías generales, que Dios me dijo que levante la mano y diga aleluya, pues mire, con mucho respeto, pues eso no es, Dios no está hablando ahí nada. Eso es una emoción del momento que esa persona tuvo y pues dijo eso. Es que tenemos que saber diferenciar entre lo que es la voz del Señor y lo que es quizás la emoción del momento, porque Dios habla siempre en forma clara y específica. Mire, la otra cosa es que Dios nunca se adelanta a los eventos. Yo siempre he dicho esto en medio broma y medio serio. Yo siempre he dicho que Dios siempre llega tarde. La gente me dice, hermano, ¿cómo usted dice eso? Y Dios siempre llega tarde porque nosotros operamos en Cronos y Dios opera en Kairos. ¿Y qué ocurre? Que como yo opero en Cronos, pues yo quiero las cosas ahora. Y después ocurren, digamos, 7, 15 días después. Entonces, claro, en mi reloj pienso yo que Dios está tarde. Pero Dios nunca está tarde, porque Dios opera en un reloj completamente diferente. Dios opera en el reloj Kairos, que es el tiempo preciso, el tiempo perfecto para Él dar respuesta a nuestras oraciones. Así que vemos que Dios no se adelanta, nunca se adelanta a los eventos. Él llega justo en ese momento de necesidad. Yo creo que parte del problema es que muchos de nosotros padecemos del síndrome de Saúl. ¿Y cuál es el síndrome de Saúl?
En cierta ocasión, Saúl iba a ir para una batalla contra los filisteos y pues él quería hacer un sacrificio antes de salir a la batalla. Samuel le dijo, mira, me esperan, yo soy el que voy a oficiar el sacrificio, así que ustedes me esperan. Y pasó, Saúl se creía que le iba a llegar en 3 horas, pero pasó un día, pasaron 2, pasaron varios días, y ya Saúl estaba tan desesperado que Saúl mismo vino y hizo el sacrificio. Y ya sabemos lo que le pasó a Saúl, ¿no? Por desobedecer la voz de Dios. Y yo pienso que también nosotros tenemos ese problema de que nos metemos en muchos problemas, porque tenemos el síndrome de Saúl y pensamos que Dios nos ha dado orden de hacer algo sin habernos dado, y terminamos nosotros en problemas y en conflictos. Y ahí el Señor no tiene culpa de eso, ni el diablo tampoco tuvo culpa de eso. Fuimos nosotros que nos adelantamos y tomamos, decidimos tomar decisiones y terminamos allí, en gran problema, en gran conflicto y en gran tribulación. ¿Quién me puede leer Hechos 16, versos del 6 al 10? Hechos 16. Esto, digamos, es un ejemplo de cómo Dios opera en nuestras vidas. A mí me fascina mucho este texto bíblico. Del 6 al 10. Miren esta historia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. ¿Cuántas veces pensamos nosotros que estamos haciendo la obra del Señor porque estamos predicando? Pero ¿cómo es eso de que yo quiero ir a Asia a predicar? Yo quiero ir a Asia. Y de pronto sentimos que el Espíritu de Dios nos está prohibiendo ir a Asia. Pero es que yo quiero ir a predicar la palabra allí. Así que eso no puede ser el Señor, ese es el enemigo. Yo no quiero que yo predique la palabra en Asia. Después Bitinia, y el Señor le dice, no vayas allí tampoco. Pero es que yo quiero ir, yo quiero predicar el Evangelio porque yo creo que la gente se convierta allí en Bitinia. Pero mira, Dios tenía otra gente que algún día iba a llevar a Asia. Dios tenía otra gente que no eran Pablo, que los iba a llevar a Bitinia. Dios quería que Pablo fuese a Macedonia. La paciencia que hay que tener en muchas instancias, al momento de, no solamente en la toma de decisiones en nuestra vida personal, pero aún en nuestra vida de ministerio, de cómo saber entonces discernir esa voz de Dios. Que hay cosas muy buenas de ministerio, hay muchas ideas fantásticas que quisiéramos poner en uso en términos de hacer el trabajo del Señor. Pero no es el plan ni es el propósito para con nosotros en ese momento, porque Dios tiene otra cosa más adelante para nosotros. Y lo interesante es que Dios no te lo dice en el momento, porque cuando pasó lo de Asia, ¿por qué el Señor no le dijo inmediatamente a Pablo, mira Pablito, yo no quiero que tú vayas a Asia porque yo quiero que tú vayas a Macedonia? Pero no, el Señor lo dejó ahí, no vas a ir. Y después la segunda ciudad es el Señor probándolo, me imagino, ¿no? Y él se aguantó, un hombre que se predicaba hasta él mismo. Allí se tuvo que aguantar. Así que vemos cómo Dios en muchas instancias opera en nuestras vidas, porque Él tiene planes y propósitos para con nosotros, pero tenemos que ser comedidos y tenemos que saber exactamente cuál es la voz de Dios para con nosotros, su propósito y su plan hacia adelante. Y si el Señor, mire, puede ser el plan más espectacular del mundo, pero si el Señor no está en el asunto, eso va a terminar en un estrepitoso fracaso. Pero si Dios está en el asunto, aunque usted piense que fracasó, no fracasó porque hay resultados.
Se encontraba Felipe en un avivamiento tremendo en Samaria. Aquello eran conversiones por todos lados. Allí Felipe tenía una carpa y tenía culto todas las noches en la carpa. Y aquella la gente se convertían así a los Gigi Ávila. Y de pronto el Señor le dijo: pues mira, Felipe, yo quiero que tú dejes todo este tumulto de gente y te vayas al desierto. Y Felipe pudo haber reprendido al diablo. ¿Cómo yo voy a irme de aquí? Voy a dejar este avivamiento que está aquí, la gente se está convirtiendo y el Señor está maravillando, haciendo obras y maravillas. El coro de la iglesia está cantando espectacular. ¿Por qué yo me tengo que ir ahora al desierto sin saber qué es lo que hay allí, a lo que me voy a enfrentar? Allí no hay agua, allí lo que hay es una calor brutal. ¿Por qué yo me tengo que ir al desierto? Y cuando llega al desierto, era para hablarle a uno. No había multitudes, no había estadios, ni carpa, ni coros. Uno montaba un carruaje tratando de leer el pasaje de Isaías y no entendía ni papa de lo que estaba leyendo. Pero qué interesante cuando nosotros obedecemos la voz de Dios. Allá se le acerca a Felipe y le dice: mira, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? No, y ahí comenzó una conversación que llevó a que este señor se convirtiera. Y después que ese señor fue bautizado, dice la palabra que el etíope siguió su camino y Felipe, el Espíritu Santo, lo arrebató y se lo llevó para otro lugar. Y usted pensará, es el fin de la historia, ¿no? Bueno, si hoy día nosotros miramos la iglesia etíope, el impacto de ese eunuco etíope trajo a un país completo a Cristo, a una nación completa para Cristo. A veces que nosotros pensamos que hay cosas que Dios nos manda a hacer que no tienen sentido, ¿no? Que son insignificantes. Pero Dios tiene propósitos y planes gigantescos en el futuro. Usted no se ha puesto a pensar en esas cosas. A veces yo me pongo a pensar en eso, porque siempre hablamos de cuando hay campañas y pasa mucha gente al frente y se convierten. Pero mire, imagínese la persona que oró por Billy Graham para que se convirtiera. Oró por una persona, oró por Billy Graham. ¿Cuántos miles de personas no vinieron a los pies de Cristo a través de Billy Graham? ¿Cuántas personas no vinieron a los pies de Cristo a través de Gigi Ávila? Una persona que fueron de impacto a millones de personas, porque hubo otra persona que escuchó la voz de Dios y que no estaba en ese asunto de multitudes ni de revoluciones de gente, sino que estaba en la actitud de escuchar la voz de Dios y de obedecerle. Así que creo que es bien importante que podamos comprender que Dios es la voz del Espíritu Santo, no la voz de nuestros 5 sentidos. Nuestra voz trae a veces conflictos y preguntas e interrogantes que se nos hacen difícil conseguir respuesta, pero la voz de Dios trae paz. La voz de Dios es una voz personal porque nos conoce las profundidades nuestras. Esa voz de Dios nos revela cosas de nosotros mismos que sabemos que son ciertas. Cosas que quizás usted no se las ha confesado a su cónyuge, cosas que usted no se las ha confesado a ninguna otra persona, cosas que quizás nadie fuera de usted mismo las sabe. El Espíritu de Dios se las pone de frente y lo confronta a usted con esa verdad. Ese es el Dios que yo le sirvo. Y finalmente quiero decirles que Dios suena como suena la Biblia. Si la voz que escuchamos no concuerda con las Escrituras, no es la voz de Dios. Si conocemos las Escrituras, conoceremos la voz de Dios. Y eso usted lo puede leer más tarde en su casa, buscar Juan capítulo 16, verso 13. Vemos que cuando Dios habla es el Espíritu de verdad que mora en nosotros. Y nuevamente, la voz de Dios es precisa, la voz de Dios es directa, la voz de Dios es penetrante. Esta voz no deja duda en el corazón. Nosotros respondemos a la voz de Dios en obediencia. Respondemos a la voz de Dios confiando en sus promesas. Respondemos a la voz de Dios
rindiendo nuestras opiniones y sin prestar atención en el ruido externo. Respondemos con intimidad total y dependencia 100% de Él. Así que para poder nosotros escuchar la voz de Dios, necesitamos asumir una postura de siervo. Necesitamos morir a nosotros mismos y necesitamos buscar el rostro de Dios. Señor, en esta noche he traído este recordatorio a mis hermanas y hermanos acerca de que tú deseas el que podamos escuchar tu voz. Algunos de nosotros se nos hace bien difícil escuchar tu voz. Y te pedimos, Padre, que prepares nuestros corazones, que tú quites del medio todo aquello que sea de impedimento, todo aquel ruido externo o interno que quiera impedir el que podamos escuchar con claridad tu voz. Yo te pido, Espíritu de Dios, que a lo largo de nuestro caminar, de nuestra jornada terrenal, tú nos hables todos los días. Que tú nos hables a través de tu palabra escrita. Que tú nos hables a través de la predicación. Que tú nos hables a través de los cánticos. Que tú nos hables a través de la enseñanza y del poder nosotros entrar en tus escrituras, en tu palabra y poder nosotros indagar en la profundidad de las mismas. Que podamos escuchar tu voz en el silencio de la noche o de la madrugada, en el ruido de las aguas de un río, en las olas del mar. Que podamos escuchar tu voz en la sonrisa de un niño. Que podamos escuchar tu voz a través de el canto de las aves y de todo lo que la naturaleza allá afuera nos ofrece. Que estemos prestos día y noche a escuchar tu voz. Que podamos tener la humildad de escuchar y obedecer. Que quitemos, Padre, del camino la contención, el hacernos a veces tantas preguntas que no tienen que ver con lo que tú nos estás pidiendo que hagamos. Y que hagamos tu voluntad siempre glorificando tu nombre. Y eso lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Amén, aleluya. Un fuerte aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano José, por esa palabra tan profunda. Amén. Qué lindo es distinguir la voz del Señor, ¿verdad?, en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Mientras el mundo busca llenar espacios en sus corazones en Walgreens esta semana, en Walmart, ¿verdad?, con tantas cosas, ¿verdad? Nosotros reconocemos hoy que ese Señor, ¿verdad?, está con nosotros y que podemos distinguir esa voz tan hermosa. Amén. Así que gracias, hermano José. Vamos a adorar al Señor a través de nuestras ofrendas, amén, nuestros diezmos. Amén. Los invito a ponerse en pie. Amén. Así podamos cantar y adorar al Señor. Gloria, gloria a Dios. Padre eterno, gracias por la oportunidad que tenemos de poder ofrendar lo que tú nos das, Señor Jesús, porque sabemos y creemos que es de parte de ti, Señor Jesús, que vienen todas estas primicias, así que te las devolvemos, Jesús. Padre eterno, sé tú utilizándolas para lo que nos necesiten, Señora. Guíanos, Padre eterno, danos las fuerzas para seguir trabajando, laborando y también dando y entregando a esta hermosa iglesia y a todas las personas que necesiten, Señor Jesús. Bendice al dador alegre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cantamos al Señor Jesús. Si puede, póngase de pie. Vamos a seguir adorando el nombre de Dios. Ahí donde esté, le invito a que cuando adore al Señor, cierre sus ojos y conéctese con el Señor Jesús. No se preocupe por el que está al lado, el que está al frente o el que está atrás, sino tenga ese momento íntimo con nuestro Padre. Aleluya. Gracias, Señor, te damos la gloria. Tus ojos revelan
que yo. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, y cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que yo no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, y cuando me miras yo nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé, Señor, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de su paz. Sé que su fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Señor, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Antes de irnos, quiero ir a algunos anuncios. No sé si hay alguna petición. Nuestra hermana Lourdes, amén, por su hija, Lourdes Marina, amén, que fue operada hoy. Amén. Vamos a estar presentando oración. Lucía Arroyo, oración por salud. Y la de su hijo, Brenda Liz, oración por sabiduría divina. Amén. Como sabes, ¿verdad? Como iglesia, estamos pasando por un momento, ¿verdad? Donde estamos acompañando como iglesia a una familia de esta casa,
Amén. Sabemos que nuestra hermana Jovita partió a la casa grande. Amén. Esposa de nuestro hermano Luis Salavarría. Amén. Abuela de la líder de Bellas Artes. Amén. Así que nuestra líder será mañana, ¿verdad? Mañana estará los restos estarán en la funeraria San Fernando de la Carolina. Eso es en la 65 de Infantería, ¿verdad? Coger la marginal, lo que es John Dewey, ¿cierto? John Dewey University. Amén. Allí creo que hay unos restaurantes, una gasolinera al lado por allí, así que allí va a estar los restos desde la 1 de la tarde. De 1 de la tarde a 8 de la noche. Nosotros mañana como iglesia tenemos una cita allí a las 7 de la noche. Amén. Tendremos nuestro culto a las 7 de la noche, así que, ¿verdad? Riegue la voz para que, ¿verdad? Quien todavía tiene alguna duda, es mañana. Amén. El viernes, mañana se van a estar dando ¿verdad? Más detalles de lo que va a estar ocurriendo el viernes, ¿verdad? En el entierro, ¿no? Así que se estará mañana avisando la hora, ¿verdad? Entendemos que es en el cementerio El Pilar, en Canóvanas. Amén, a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, amén. Así que también esto es un espacio, ¿verdad? Que nosotros como iglesia, ¿verdad? Estaremos allí respaldando, ¿verdad? A esta familia mañana y el próximo viernes. Este sábado tenemos nuestra actividad de matrimonios. Amén. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta acerca, ¿verdad? Si estás a tiempo, si no, véase con este caballero que está aquí. Amén. Fernando, su esposa Yanira. Amén. Los líderes de matrimonio. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan referente a la actividad en el Hotel Condado Plaza. Amén. En la cena de matrimonio el sábado 14 de febrero. Y el domingo 15 de febrero tenemos cita aquí a las 9 de la mañana. Amén. Nuestra escuela bíblica. Y a las 10:15 tenemos el servicio, amén, de adoración. Amén. Así que nos ponemos de pie. No sé si el cuerpo pastoral, los asistentes, el pastor tengan algún anuncio adicional. Amén. Así que oramos, amén, esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso y tan hermoso. Sabemos, Señor, que tu voz, Señor, ha alcanzado nuestros corazones en la noche de hoy. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque a todos aquellos que, Señor, han hablado y han escrito en nuestras redes sociales, Señor. Por los enfermos, por los que están, Señor, en un proceso de recuperación, esperando, Señor, análisis y esperando tantos otros resultados, Señor. Te pedimos que tú pongas tu cubierta y tu mano, Señor, sobre ellos. Creemos, Señor, que tú eres un Dios que sana. Creemos que tú eres un Dios que restaura, Padre. Y que tú, Señor, y en ti, Señor, sabemos que está hecho, Señor, en tu nombre. Te pido, Señor, que tu palabra continúe estando en nuestros corazones, porque la misma no retorna atrás vacía. Y sabemos, Señor, que tu voz, Señor, continuará hablando al corazón de tu pueblo, Señor, de esta iglesia, Yahweh Jireh, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Amén. Y ahora, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bendiciones. Damos gloria a Dios por este hermoso tiempo en su presencia. Estoy segura que la palabra que recibiste hoy la atesorarás en tu corazón y será de bendición para tu vida. Te invitamos a nuestros cultos y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales para que se mantenga informado. Que Dios te bendiga.